Hola a todos, mi nombre es Wilson Quintero y les traigo un nuevo video. El macho. Y en este nuevo video voy a explicar cómo utilizar las salidas PWM, pero en este caso para controlar servomotores. Vamos a comenzar a ver movimiento. Pero en esta explicación voy a incluir algo adicional, y es que normalmente nosotros compramos los servomotores comunes que son de 180 grados. En mi caso, por error, compré unos de 360 grados y no he encontrado información por ningún lado de cómo manejarlos. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Así que en este video voy a explicar cómo se pueden controlar esos servomotores de 360 grados y créanme que es muy útil. O sea, digamos que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y eso lo vamos a ver. Así que, sin más palabras, vamos al video. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. En esta explicación vamos a hablar de las salidas PWM, pero en este caso vamos a hablar de servomotores. ¿Cómo podemos utilizar esas salidas PWM para controlar servomotores? En este caso tenemos estos dos tipos. Aunque se ven muy similares por fuera, vamos a ver que en este lado tienen una cuestión que uno la tiene y el otro no. Esto es un limitador de movimiento. Cuando nosotros movemos el servomotor, vamos a encontrar que de aquí no nos deja pasar y al devolvernos tampoco me permite pasar de acá. Estos servomotores tienen una cuestión y es que son para moverse en 180 grados, diferente a estos que yo puedo girarlos sin ningún problema, ¿sí? Y esto sería porque estos están para 360 grados. ¿Cuál es la diferencia? La programación es muy similar, se podría decir, pero este es un poquito más difícil de controlar. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo se hace. La programación, básicamente, a este se le asignan ángulos y este responde muy fácil. La verdad, este es muy útil. Los de 180 grados permiten controlar mucho el movimiento en cuanto a grados. Y esto es muy útil cuando trabajamos con elementos de precisión, puedan ser brazos robot, puedan ser otros elementos. En cambio, estos pues digamos que son un poquito más difíciles de controlar, puesto que aquí tendríamos que comenzar a hacerles unas variaciones a los códigos de estos para que funcionen de esta forma. Entonces vamos a ver cómo funcionan los servomotores. ¡Cállese y tome mi dinero! Lo primero que vamos a entender es la forma en la que se conectan. Si nosotros vemos, estos se componen de tres cables. El primer cable, el café, es negativo, el siguiente es positivo o 5 voltios y el siguiente es señal, o sea, de a dónde vamos a enviar las órdenes va a ser por este cable naranja. Entonces para eso vamos a conectarlos. Generalmente uno puede utilizar cualquier color teniendo en cuenta la siguiente regla. Para negativo, colores oscuros, para positivo, colores vivos y para señal pues podemos utilizar cualquier otro color. En este caso voy a utilizar los mismos. Entonces, positivo en positivo, negativo en negativo y señal en el otro. Entonces fijémonos en lo siguiente. ¿Cómo va a ir la conexión? Resulta que estos servomotores, algo que yo debo tener en cuenta es que tienen un consumo, ¿sí? Un consumo de corriente. Y ese consumo de corriente, si yo conecto muchos elementos directamente al Arduino, voy a comenzar a tener problemas porque se me puede recalentar la tarjeta, puede comenzar a presentar el problema. Entonces, una recomendación es estos servomotores alimentarlos con una fuente externa, es decir, conectar el positivo y el negativo a una pila que nosotros tengamos por aparte. Sin embargo, como en este caso, yo solamente voy a mostrarles cómo funcionan estos dos, los puedo conectar a una tarjeta de Arduino normalmente. Pero la recomendación es, si utilizo muchos elementos, hacerlo con alimentación externa. Entonces, en este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma. El negativo irá al negativo, el positivo irá al positivo o a los 5 voltios, como lo podemos ver en este caso. Y la señal la voy a conectar a una salida PWM. Entonces, la conexión, como ustedes se dan cuenta, es muy sencilla, no tiene ninguna dificultad. La cuestión va en el código. La programación del de 180 grados es muy sencilla.
¿Por qué? Porque básicamente nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle en eventos, al presionar cierta función, en este caso voy a colocar al presionar banderita verde, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un ciclo. Entonces en ese ciclo vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a colocar un ciclo por siempre y vamos a indicarle cuánto es el ángulo que yo necesito que esté conectado. Recuerden que antes de cualquier cosa deben conectar sus placas de Arduino Uno en el puerto serie que esté asignado. En este caso yo tengo asignado el COM11. Fíjense entonces lo que voy a hacer. Resulta que en robots nosotros tenemos un elemento que dice fijar ángulo del pin del servo a y me indica un grado, ¿sí? Entonces, como en este caso yo conecté en el pin 3, aquí yo debo indicar que efectivamente lo conecté al pin 3. Y vamos a hacer unas variaciones, entonces vamos a darles unos ciclos de espera. Que espere tanto tiempo y me haga el siguiente cambio. Entonces aquí lo que vamos a decir es, primero fijar el ángulo del pin 3 del servo. Vamos a decirle que primero esté a 0 grados. Luego vamos a hacer que pase y haga una transición. Entonces vamos a duplicar esta parte del código y lo vamos a pasar a 45 y así sucesivamente. Entonces es muy similar como el video anterior en el que explicaba cómo funcionaban las salidas PWM en los LEDs RGB y en los LEDs normales, nada más que aquí lo que se va aumentando no es de 0 a 255, sino aquí se aumentan los grados desde 0 hasta 180. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí la orden que nosotros le estamos enviando es simple. La orden que nosotros estamos diciendo es, primero vaya a 0 grados, espere un segundo, luego a 45, espere un segundo, luego a 90, espere un segundo, a 135, espere un segundo, finalmente llega a 180, espera un segundo y repite el ciclo continuamente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Cuando le doy a ejecutar, vamos a ver que el movimiento del servomotor se realiza específicamente haciendo el movimiento de acuerdo al grado que yo le voy indicando. Y como es un ciclo que se repite infinitamente, pues siempre va a volver a 0 grados y va a repetir el mismo ciclo. Ahora, ventajas que tiene esto, vamos a ver las siguientes. Primero, resulta que Mblock tiene una ventaja muy grande y es que yo le puedo asignar eventos. En eventos hay algo muy especial que tiene y es que puedo asignar teclas a cualquiera de las funciones. Entonces, digamos, un ejemplo, yo puedo decirle que al pulsar la tecla flecha arriba vaya a 0 grados. Puedo cambiar el código de tal forma que reaccione el teclado. Eso es algo que normalmente no es fácil hacer con Arduino. Digamos que ese es un plus que yo le veo a esta aplicación Mblock, porque permite hacer este tipo de cosas sin ningún problema. Entonces miremos, aquí vamos a asignar que cuando yo pulse la flecha derecha, entonces vaya a 45 grados. Vamos a hacer que cuando yo pulse, podemos borrar este ciclo de por siempre, la verdad aquí no es necesario. Es más, las esperas tampoco, porque aquí las esperas están controladas por, digamos, al pulsar la tecla. Vamos a darle que cuando yo pulse la flecha abajo, vaya a 90 grados. Y que cuando finalmente yo presione la tecla izquierda, podamos hacer que vaya a 135 grados. Entonces, cuando yo subo esta programación a mi placa Arduino,
Entonces actualicemos, vamos a subirla. ¿Qué es lo que va a pasar? El Arduino va a controlar desde nuestro teclado, va a controlar este servomotor, y eso es una ventaja muy grande. Entonces cuando le damos a ejecutar, cuando yo pulso la flecha arriba, gira; cuando pulso la flecha derecha, abajo; izquierda, arriba. O sea, yo estoy en total control del movimiento del servomotor. Y eso es algo supremamente útil. Esto se puede hacer también en los celulares, cuando yo creo conexión por medio de Bluetooth, creando unas aplicaciones especiales que van a enviar ciertas órdenes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que en este caso, esta sería una de las aplicaciones que Mblox nos puede dar adicionales a las que nos da el IDE normal de Arduino. De todos modos, si ustedes conocen la forma de hacerlo a través del IDE de Arduino, por favor, les agradecería mucho que en comentarios colocaran cómo hacerlo. No sé, Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo. Ahora vamos a ver la conexión con este tipo de servomotor. Se hace realmente lo mismo. Si ustedes se fijan, tenemos los elementos acá. Vamos a desconectarlo. De la misma forma en la que estaba conectado el otro, vamos a hacerlo con este. Pero aquí vamos a tener una pequeña diferencia. Cuando yo lo conecto, comienza a girar sin parar. Y aquí la dificultad. Honestamente, cuando yo compré estos servomotores, yo pensé que me los habían vendido dañados. Y hice varias reclamaciones hasta que finalmente, leyendo en diferentes lugares, fue que entendí que esto tiene una programación diferente. Si utilizo la misma programación que tenía el otro servomotor, fíjense que cuando pulso arriba, que estaba asignado a 0 grados, gira más rápido que cuando pulso a derecha. Es decir, que aquí fue donde me di cuenta que de 0 giraba más rápido, 45 gira más lento, y cuando lo pongo a 90 para. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores de 0 a 90 lo que me controlan es la velocidad, el giro no. O sea, va a estar continuamente girando, solamente que cada vez más lento entre más me acerco a 90 grados. Entonces, eso me abrió una posibilidad: a graduar los elementos de la siguiente forma. Si yo sabía que con 0 andaba rápido y con 90 detenía, entonces asignando esperas podría darle, digamos, como un control de cuánto puede girar. O sea, haciendo la transición de 0 a 90 podíamos controlar su movimiento. Ahora, miremos, ¿y qué pasa con el de 135? Gira en sentido contrario. Entonces, otra de las cosas que se puede apreciar es que los valores que van de 0 a 89 van a girar con diferente velocidad, 90 para, y los valores de 91 hasta 180 van a girar con cierta velocidad, pero entre más lejanos son de 90, más rápido va a girar en sentido contrario. Entonces, ya entendiendo esta lógica, vamos a ver cómo se programan. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí sí voy a asignarle que sea automático el proceso. No lo voy a asignar con una tecla, aunque también se puede hacer, no tiene ningún problema. Entonces, para esto vamos a asignar un control que diga que este ciclo se va a repetir por siempre. Entonces, vamos a colocar. Ya sabemos que los valores en 90 detienen y en 0 o 35 o 50 van a asignar una velocidad muy diferente. Entonces 0 va a ser muy rápido y entre más cercanos a 90 va a ser más lento. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a asignarle movimiento. Entonces vamos a decir que gire con una velocidad de 0. O sea, cuando yo le digo que el ángulo es 0, va a girar muy rápido. Y le voy a dar un stop. ¿Cómo hago? Vamos a decir que gire a esa velocidad,
Pero en este caso lo voy a poner más corto, voy a decirle que gire por 0.2 segundos. Y que después de eso pare. ¿Cómo voy a decirle que pare? Simple, le voy a asignar que el ángulo del pin sea 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Y le voy a dar una espera. Vamos a decir que eso dure por un segundo. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Primero voy a darle conectar, actualizar, y va a ser la subida del programa a la placa de Arduino. Y ahora fijémonos cómo va a funcionar. Cuando yo le dé iniciar, tienen que tener en cuenta siempre que esto esté en el pin indicado, en este caso 3, antes de empezar. Actualizamos y cuando yo le dé iniciar, va a comenzar a girar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a girar con una velocidad mucho más rápida al dejarlo en 0, pero si yo hago una pequeña variación y ese 0 lo cambio a 45, el desplazamiento va a ser más corto. Entonces vamos a darle iniciar nuevamente y el desplazamiento es más corto. O sea, 90 lo va a frenar, otro valor diferente a 90 va a hacer que gire a una velocidad diferente. Entonces, si yo quiero que ande muy lento durante 0.2 segundos, voy a asignar 80. Vamos a pausar el programa y vamos a darle volver a iniciar. ¿Esto qué nos dice? Que podemos tener cierto control sobre el movimiento. Lo que tenemos que calcular es qué velocidad necesitamos y por cuánto tiempo podemos darle. Recuerden que aquí se pueden dar décimas de segundo y milésimas de segundo, ¿sí? Y generalmente los tiempos los podemos variar mucho. Entonces eso nos va a dar la duración del movimiento. Y que siempre el ángulo de 90 grados lo que va a hacer es detenerlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que fueran un ciclo en el que va y viene? Simplemente vamos a hacer un cambio. Puedo copiar el mismo código que acabo de crear, lo vamos a duplicar. Y en este caso no voy a dejar como 70, sino voy a dejar como, podemos colocar un 110. Y vamos a darle stop y volvemos a iniciarlo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el mismo movimiento que realiza hacia la izquierda, o sea, la variación sobre 90, en este caso fue de 20 grados. Entonces, fíjense que esos 20 grados aquí no los interpreta como grados, sino lo interpreta es como velocidad. Si dejamos la misma velocidad tanto para un lado como la misma velocidad para el otro, entonces, y dejamos los mismos ciclos de segundos, vamos a tener que se va a repetir constantemente la misma secuencia. ¿Por qué es difícil controlarlos? Se van a dar cuenta. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que realiza un desplazamiento hacia la derecha y vuelve a la izquierda, no vuelve al punto inicial. Es muy difícil configurarlos. Algo que he descubierto es que dejándolos en los estándares que maneja la aplicación, digamos al dejarlo en 45 y aquí dejarlo en 135, que son los valores que vienen por defecto, se puede conseguir que mantengan como una regularidad en sus movimientos, pero honestamente es difícil conseguirlo. Si ustedes pueden observar, en este momento prácticamente repite el mismo ciclo cada vez. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Esto de las salidas PWM tiene muchas ventajas, así que comiencen a analizar y a pensar qué podríamos y qué utilidades podríamos sacarles a cada uno de los aspectos que hemos explicado. Hemos visto salidas digitales, entradas digitales, salidas PWM y pronto veremos entradas analógicas. La idea es comenzar a pensar que no es solamente aprender a manejar sensores, no es solamente aprender a manejar salidas, sino entender su lógica para ver qué aplicaciones pueden tener. Realmente el esquema es muy similar cuando uno está utilizando otros elementos, aunque hay otros que requieren unas librerías especiales que ya explicaré más adelante cómo agregar, pero lo importante es entender que el límite está en nuestra imaginación.
Así que los invito a pensar qué se puede hacer con lo que hemos visto en este momento. Y eso es todo por este video, así que muchas gracias. Estaré atento a todos sus comentarios. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.